A continuación vamos a pasar al módulo de evaluación del alumno y bueno, como en módulos anteriores vamos a ver lo que vamos a valorar, las herramientas que podemos disponer para hacer una buena evaluación y bueno, un poco cómo llevarlas a cabo. En principio vamos a evaluar a grosso modo. No nos vamos a meter mucho en profundidad en el tema motor y en el tema de comunicación. Bueno, porque en principio consideramos que tampoco eran unos ámbitos que fuesen parte de este curso y son ámbitos un poquito más específicos, pero bueno, como sabéis estamos a vuestra disposición, así que lo que vosotros necesitéis y consideréis. En cuanto a la evaluación del alumno, vamos a hablar de tres grandes áreas. Uno va a ser calidad de vida, al igual que las familias. En principio, las escalas de evaluación de vida serán administradas o bien por la familia o bien por el alumno si tiene la capacidad suficiente para poder hacerlo y contestar a las preguntas. Vamos a hacer una evaluación sensoriomotora de todos y cada uno de las percepciones interoceptivas y estereoceptivas. Poco a poco vamos a ir hablando de ello. Y un inventario de destrezas adaptativas. Esta es una herramienta que, bueno, a lo mejor la conocéis, pero que nos parece súper útil para hacer una buena evaluación e intervención en niños con discapacidad. Y bueno, y veremos que tiene herramientas tanto de evaluación como de intervención súper prácticas. Entonces, por eso consideramos que es muy valiosa. La hemos escogido y es una cosa que nosotros sí que trabajamos con ella, porque realmente, igual que hablamos de la CID, que era una forma de hablar todos de un lenguaje común, en este inventario de destrezas adaptativas iría desde niños muy pequeños, con meses, hasta destrezas de la vida adulta. O sea que incluso si nosotros nos lo pasásemos, hay algunas destrezas que a lo mejor teníamos que trabajar. Entonces, bueno, nos parece muy interesante porque si realmente consiguiésemos que esta herramienta se utilizase más en el ámbito sociosanitario y en educación, pues igual, hablaríamos todos un poco el mismo idioma y podríamos tener como una especie de currículum oficial de educación especial. Entonces, bueno, vamos a pasar a ver cada una de ellas y las vamos viendo con más tranquilidad. Bueno, en cuanto a la escala de calidad de vida, es la escala que nos parece más completa y que nosotros utilizamos es la de Kids Life. Como algunos sabréis, hay de todas y cada una de las patologías. Está Kids Life para deficiencia mental, para síndrome de Down, para autismo. Y esta escala nos parece muy interesante ya que está validada a nivel nacional y a nivel internacional, por lo cual, igual que con la CID, hablamos todos el mismo idioma. Cuando hablamos de calidad de vida, si hemos pasado esta escala, pues realmente hablamos todos de la misma manera. Entonces, nos parece que al estar validada en población española y en muchos centros de España, nos parece muy, muy adecuada. Como veis en la diapositiva, bueno, pues se habla de inclusión social, de autodeterminación, del bienestar emocional de la persona con discapacidad, del bienestar físico, del bienestar material, de los derechos, el desarrollo personal y las relaciones interpersonales. Entonces, en principio está pensado también para que la administren un poco los padres, pero pensando en el niño. Está bien que los padres puedan pasar los dos para que vean un poco la diferencia, ¿no? O para poder hablar de ellos, ¿no? De qué manera eso. Una cosa es su concepto de calidad de vida y otra cosa es el concepto que tienen sobre la calidad de vida de sus hijos. Bueno, como os decíamos, esto nos parece importante para que empiecen a separar, ¿no? En muchas ocasiones, bueno, pues hay a lo mejor alineación y los padres, bueno, sienten que sus hijos son como una especie de continuación suya y de esta manera, plasmándolo, bueno, pues hay un momento de reflexión sobre ese tipo de relación. Es muy fácil de pasar, en los archivos adjuntos está todo el material
y todas las puntuaciones y cómo es la corrección. Es una buena herramienta para ver cómo es la calidad de vida o el concepto de calidad de vida. Por ejemplo, un niño cuando entra en el colegio o cada curso escolar y cómo eso, con nuestras intervenciones y las intervenciones que se puedan hacer con las familias dentro del ámbito educativo, esto se puede ir modificando o no. Y bueno, pues un poco viendo todos los objetivos como ya hemos visto en las evaluaciones de la familia. Bueno, en el caso de la evaluación sensoriomotora, que creemos que es fundamental que exista dicha evaluación, porque bueno, como ya veremos más adelante en el módulo de integración sensorial, y como vemos aquí en la pirámide de desarrollo de William y Sillenberger, realmente para hacer un buen aprendizaje académico, la primera base que hay que tener a nivel del sistema nervioso central es realmente que los sistemas sensoriales y motores estén procesando bien la información y modulando bien la información para que existan unos buenos centros de relevo a nivel cerebral para que pueda haber aprendizaje y que a partir de ahí se construye todo. Entonces, bueno, como ya os digo que veréis esto de una forma muchísimo más extensa en el módulo de integración sensorial, aquí simplemente vamos a explicarlos y hablar de esos sistemas sensoromotores en unos niveles muy, muy bajos. ¿Por qué tan bajos? Porque muchas veces estamos hablando de cómo el órgano que modula esas sensaciones a lo mejor no está funcionando. Por ejemplo, para trabajar las fijaciones visuales habrá que ver si esa pupila tiene una reacción pupilar o no. Esto que en principio parece que es algo automático, o sea que la pupila recibe la luz y entonces se hace mucho más pequeña y es un reflejo, por lo cual no podemos controlarlo, sí es algo que se puede trabajar. No quiere decir que la pupila no haga esas contracciones con el aumento o la disminución de luz, no quiere decir que nosotros no lo podamos trabajar, pero sí que hay que ser consciente de que si estas reacciones automáticas no se tienen, hay que trabajarlas y va a ser mucho más difícil que haya fijaciones o seguimientos visuales, por lo cual no vamos a ir solamente a la modulación, sino a la percepción desde el primer nivel, que es simplemente a nivel de órganos y luego a nivel de procesamiento. Y luego ya hablaremos de modulación, que eso es lo que nos centraremos más en el módulo de integración sensorial. Entonces, es verdad que para realizar esta evaluación sensoriomotora es realmente muy difícil, ya que no siempre podemos utilizar indicadores objetivos y muchas veces, seguro que también os ha pasado a vosotros, sí que hablamos de pues parece que reacciona más, pues parece que a mí me parece que, y es verdad que eso a veces depende mucho del adulto. Como veremos en las herramientas, hay herramientas en las que nosotros como profesionales también tenemos que evaluarnos, ¿vale? Que lo veíamos en la parte de evaluación del aula, pero nosotros nos tenemos que evaluar. Es decir, cuando yo hago una propuesta de actividad o yo estoy evaluando un sistema sensorial, yo tengo que también valorar cuál es mi estado de ánimo y cuál es mi percepción en ese momento. ¿Por qué? Porque a veces nuestra percepción o nuestro estado de ánimo se ve alterado, se ven alteradas las respuestas que puede estar dando el alumno. Nosotros lo que solemos utilizar muchísimo son las grabaciones. ¿Por qué? Porque bueno, en un momento dado tú grabas, en ese momento puedes percibir que el niño está teniendo una respuesta o realmente hace unas buenas fijaciones o que realiza muy buenos seguimientos, incluso que existe una comprensión del lenguaje y utiliza un sistema de comunicación alternativo aumentativo. Y cuando ves los vídeos te das cuenta de que a lo mejor hay cosas que se estaban perdiendo y o que tú estabas sobreentendiendo porque tu estado de ánimo ese día era más eufórico que tranquilo, ¿vale? Entonces es muy bueno que os grabéis, puede ser a nivel personal y verlo a nivel personal y poder hacer una autocrítica,
o bueno, hacer sesiones clínicas como se hacen en algunos centros educativos. De esa manera, pues bueno, hay una cohesión de grupo y se puede reflexionar sobre algunas cosas, lo que eso favorecería los mesosistemas. Otra cosa que nosotros también hemos probado a la hora de evaluar a los alumnos es que las familias graben en casa y que se grabe en el colegio con consentimiento y luego se hace una sesión conjunta con las familias. ¿Por qué se hace esto? Por lo mismo, ¿no? Es decir, no, pues en casa reacciona o atiende órdenes de dos. En cuanto a la valoración sensoriomotora, es importante que la tengamos en cuenta no solamente con los alumnos con pluridiscapacidad, sino con todo tipo de alumnos. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado en alumnos normalizados que estos procesos cerebrales inferiores, como es el tema de la percepción, están alterados, por lo cual a veces aparecen dificultades de aprendizaje, es decir, aparecen alteraciones en procesos cognitivos superiores, porque esto está alterado. De esta manera es de gran importancia valorar esto. Como os he dicho anteriormente, vamos a valorarlo desde un nivel bajo. Pero bueno, ya os daremos herramientas para valorar la modulación de diferentes estímulos en el módulo de integración sensorial. En esta ocasión vamos a hablar de 3 sistemas a valorar, 3 grandes sistemas como son la interiorrecepción, la exteriorrecepción cercana y la exteriorrecepción lejana. A continuación vamos a desarrollar cada uno de ellos. En cuanto hablamos de interiorrecepción, estamos hablando del sistema vestibular y del sistema propioceptivo. En concreto, cuando hablamos del sistema propioceptivo, es la sensación y la percepción que nosotros tenemos sobre los músculos. Bueno, para hacer una valoración tenéis los archivos adjuntos donde está cómo se evalúa cada uno de los sistemas, pero bueno, poco a poco los vamos a ir explicando y cómo se recepciona esta información, cómo se recoge. Bueno, en primer lugar vamos a hablar que para hacer la evaluación del sistema propioceptivo en pluridiscapacidad, lo que vamos a hacer son presiones profundas. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a coger cualquier segmento corporal del alumno, lo que voy a utilizar yo es un muñeco, y es que con nuestras manos vamos a hacer como si cogiésemos con firmeza el segmento corporal del niño y vamos a apretar con firmeza. Pueden haber respuestas de placer o displacer, pero bueno, todo esto lo vamos a ir recogiendo esta información. Pueden aparecer vocalizaciones, es decir, que cuando yo hago un tacto profundo, es decir, aprieto sobre diferentes segmentos corporales, aparecen más vocalizaciones. Esto ocurre sobre todo cuando yo cojo las rodillas del niño y aprieto sobre el pecho, ¿no? Es cuando muchos niños empiezan a jugar a decir y eso puede ser un trabajo que podemos comenzar a trabajar en el aula o en logopedia como estimulación de la propiocepción. Y empiezan a aparecer movimientos voluntarios que de la otra manera no aparecían, como por ejemplo quitar las manos del adulto o coger las manos del adulto para que les proporcionen más información. Bueno, también vamos a trabajar y vamos a ver las respuestas que tiene el niño de cambios posturales. Cambios posturales mantenidos en el tiempo y de forma firme. Todo esto, como os he dicho, se puede recoger en esta ficha, ¿vale? Que está todo en los archivos adjuntos, donde realmente vamos a valorar eso, qué tolerancia hay a cada uno de los estímulos, a las presiones en los diferentes segmentos del cuerpo, si existen o no movimientos oculares, si hay alguna respuesta de evitación o retirada, si hay vocalizaciones de placer o displacer, qué movimientos voluntarios hay, si existe modificación del tono, y esto lo vamos a valorar tanto en miembros superiores, lado derecho como lado izquierdo, y en miembros inferiores, el tronco y la cara o cabeza, ¿vale? Aunque la ficha en la nota, como veis, pone que se puede realizar mediante presiones o mediante vibraciones,
Sí que consideramos que es importante que se haga mediante presiones. ¿Por qué? Porque las vibraciones, como veremos más adelante, disparan otro tipo de sistemas o de percepciones, como es a nivel vestibular, a nivel táctil y a nivel auditivo. Entonces, en la medida de lo posible se va a hacer mediante el tacto profundo, es decir, coger con firmeza y abarcando el máximo del segmento. Si es el brazo del niño, cojo con la máxima firmeza posible. Bueno, a nivel vestibular, el sistema vestibular es la percepción del equilibrio y la posición de mi cuerpo en el espacio, y suelen ser movimientos de balanceo. Es decir, yo me muevo y tengo una percepción. ¿Por qué se llama vestibular? Que esto lo veréis más adelante. Porque en el oído existe el líquido del oído medio y que se va modificando con mi posición. Entonces, por eso tiene muchísima relación con el lenguaje. En muchísimas ocasiones se trabaja el sistema vestibular para que aparezcan un mayor número de vocalizaciones y de intención comunicativa. Detrás de una sesión donde hay un gran input vestibular, donde yo al niño le trabajo mucho este sistema, suelen aparecer muchísimas más vocalizaciones, por lo cual puede ser un buen trabajo para logopedia o como previo para trabajar todo el tema de la comunicación. Los objetivos es proporcionar a los alumnos un punto de referencia, estimular el equilibrio, permitir la percepción del espacio, orientación, espacio-tiempo, la regulación del tono muscular, influir en la capacidad de atención, esto lo veremos también en un módulo, como en niños con deficiencia mental o niños normalizados, podemos trabajar la atención a través del sistema del equilibrio, porque los centros de relevo de la información son los mismos, por lo cual es otra forma de trabajar procesos cognitivos superiores. Informar si hay movimiento o no y favorecer un poco la diversión y la alegría, porque es verdad que al final montar en columpios, aunque a no todo el mundo le gusta, por lo cual hablaríamos de una mala modulación a nivel vestibular, sí que en la mayoría de los casos es un momento de alegría y de diversión. Hay diferentes tipos de input vestibulares, ¿vale? Como pueden ser lineales, es decir, de adelante hacia atrás, el niño se balancea, ¿vale? Es como lo haríamos en un bebé, nunca mejor dicho, que tengo un muñeco. Y este es un input que se hace de forma innata en muchas madres, que cuando están calmando al niño están dando este input vestibular. ¿Vale? Muchos niños adoptados o con enfermedades raras o que han pasado una gran hospitalización cuando son muy pequeños, sí que es verdad que se ve una alteración en este tipo de input. ¿Por qué? Porque precisamente esto del acunado no lo tienen, porque han pasado muchísimo tiempo cuando tenían que haber sido acunados, lo han pasado en una incubadora o lo han pasado en un centro donde no ha habido esa percepción cuerpo a cuerpo y no ha aparecido el acunarse. El vertical, que también se hace mucho con los niños, el caballito, el típico juego del caballito. Pues es importante que desde pequeños se aprenda a modular esto. Muchos de los niños con discapacidad, pues no se han trabajado o porque han tenido muchísimos problemas de salud o porque, al final se ha hecho más hincapié en la terapia o el proceso de duelo que ha pasado a la familia, entonces, se puede ver alterado. Y el sistema vestibular a nivel rotatorio, es decir, dar vueltas sobre sí mismo, lo que hacemos en una silla de oficina o dar vueltas sobre nosotros mismos. Y la típica de hacer el pino. ¿Cuántos niños tenemos, sobre todo para los profesores de educación física, que no hay manera de que hagan ni la voltereta ni el pino? Pues porque existe una mala modulación del sistema vestibular y esto lo tenemos que trabajar. Y como ya hemos dicho anteriormente, la respuesta vestibular
o esta modulación vestibular puede estar alterando otros procesos cognitivos como puede ser la atención o incluso la copia. ¿Vale? Y hay estudios científicos que dicen eso, que si yo tengo un mal procesamiento vestibular, pues tengo más dificultades al realizar copia de diferentes escritos. Bueno, como veis en esta diapositiva, bueno, pues lo que hacemos es un registro precisamente de eso, ¿no? De cómo yo le imprimo el input vestibular, bien sea lineal, angular, vertical o inversión, es decir, hago el pino, y cómo es la reacción del niño a todos y cada uno de estos estímulos. En las hojas de valoración que están los archivos adjuntos, viene todo explicado de una forma pormenorizada. Bueno, como os decía, la vibración activa a otros sistemas sensoriales y es importante tenerlo en cuenta y que en la mayoría de las ocasiones se evalúe de forma aislada de otros sistemas. Cuando yo imprimo una vibración sobre cualquier parte del cuerpo, pero fundamentalmente en tronco, miembro superior y cabeza, estoy activando los sistemas vestibulares, táctiles y auditivos. La parte donde mayor impacto tiene una estimulación vibratoria es sobre las articulaciones. No sé si alguna vez lo habéis probado, pero si probáis algún vibrador de esos que venden en Tiger o en Natura y tú te lo pones en una articulación, la vibración recorre todo el segmento corporal. Es demasiado potente, por lo cual esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar. Habrá niños que busquen ese tipo de estimulación y otros que rechacen por completo. La vibración en la cabeza no está del todo aconsejada, porque da igual, da muchísima información. Yo os diría que la probaseis, pero enseguida que veáis una reacción de rechazo, la dejéis, porque es verdad que es extremadamente potente. Esa es una manera, pues eso, de trabajar los tres sistemas, es muy potente en todos los sentidos. Y como os decía, pues a nivel de comunicación, pues lo ideal sería eso, ¿no? Hacer una sesión donde primero tengo una parte vestibular, luego una otra vibratoria y luego ya me meto con la comunicación y con los objetivos de comunicación puros y duros. A nivel táctil, estamos hablando de no solamente en la percepción de las manos y de las palmas de las manos, donde hay muchísimos receptores sensoriales, sino estamos hablando de la percepción de todo el cuerpo. Y vamos a medir la temperatura, la presión y el movimiento de los segmentos corporales. ¿Por qué esto es importante? Y porque es importante percibir en todas las partes del cuerpo, porque muchas veces si no se percibe una parte del cuerpo, pues vamos a necesitar que esa parte tenga más información para que haya una percepción unitaria de todo el cuerpo y poder trabajar el esquema corporal. En cuanto hay una parte del cuerpo que no percibe bien la temperatura o la presión o el dolor, existe una alteración de la percepción corporal y bueno, se verían alterados pues algunos de los conceptos más curriculares. Bueno, los objetivos que perseguimos con una estimulación táctil es pues que el movimiento sea lo más eficaz posible, que una estimulación multisensorial. ¿Cuántos de los objetivos que no trabajamos en el aula se hacen de manera multisensorial? Es verdad que hay muchísimos estudios donde nos hablan de que cualquier contenido trabajado de una manera multisensorial favorece la adquisición de este contenido. ¿Qué pasa si tengo una alteración a nivel táctil? Pues que puede ser que cierto material manipulativo a mí me resulte un rechazo y no pueda aprender porque mi sistema cerebral está más pendiente de cómo percibo esas sensaciones, incluso de rechazarlas,
o de que yo noto un cambio de temperatura, pero realmente no tengo muy claro cómo es el cambio de temperatura o de presión, por lo cual mi sistema está más pendiente de poder percibir y modular eso, esa sensación, más que del concepto que tengo que trabajar. Entonces, es verdad que ahora hay muchísimos métodos fundamentalmente matemáticos, que es lo que está saliendo ahora, como ABN, Enthusiasmat, donde hay que tener claro cómo perciben nuestros alumnos para realmente ofrecerles aquel sistema que más y mejor se adapte a su perfil sensorial y que el material le ayude a modular las sensaciones y que con ese material haya realmente un aprendizaje y no esté impidiendo que exista un aprendizaje eficaz. Por eso el tacto es muy importante y además es uno de los sistemas que más altera la conducta. Y encima no es inmediato, que esto ya lo veremos en el módulo de integración sensorial. Yo puedo estar percibiendo de una mala manera y de modular de una mala manera y en ese momento no tener ninguna alteración, pero al cabo de un tiempo aparecen alteraciones de conducta por mi mala modulación sensorial a nivel táctil. ¿Qué vamos a valorar? La temperatura, frío, caliente, la presión. Aquí pone que se puede hacer con un pincho, pero bueno, se puede hacer con cualquier cosa que nos ayude a percibir. Es verdad que a veces es sorprendente que niños que incluso pinchándoles con un pincho no aparece la percepción del dolor. La percepción del dolor está totalmente alterada. Y luego la versión placer-displacer, qué me gusta tocar, qué no me gusta tocar, qué parte del cuerpo me gusta que me toquen, qué parte no me gusta que me toquen, qué elijo para tocar y para percibir con todas y cada una de las partes del cuerpo. Y bueno, exactamente igual que los otros sistemas, existe un cuadro de registro donde podemos ir registrando todos y cada uno de las percepciones táctiles. A nivel visual, cabe destacar que es de gran importancia desde edades muy tempranas y que ya desde el inicio el 80% de la información que percibimos del exterior es visual, entra por el canal visual, por lo cual es fundamental. Bueno, ya todos sabéis que la capacidad visual está muy relacionada con la comunicación, con el lenguaje, con la empatía, con la parte emocional. Bueno, realmente nos ayuda no solamente a percibir, sino a interpretar todo lo que es el entorno. Por lo cual, como os decía antes, es importante que sepamos cómo está funcionando el órgano visual y realmente luego, o sea, lo que es el ojo, y luego cómo estamos interpretando esa información. Bueno, los objetivos que se buscan y que se persiguen con una estimulación multisensorial a nivel visual y que vamos a evaluar. Vamos a evaluar eso, el nervio óptico, el reflejo pupilar, los movimientos oculares. Una cosa que no he dicho, perdonadme, es que a nivel vestibular, con la estimulación vestibular rotatoria, es decir, dar vueltas sobre sí mismo, aparece un reflejo que se llama movimiento sacádico, si es que es el niño, aunque mantenga después del movimiento rotatorio, mantiene la cabeza en posición neutra y los ojos se siguen moviendo. ¿Vale? Esto es porque nosotros paramos, pero nuestro sistema visual sigue teniendo movimiento. Esto todo el mundo lo tenemos. O sea, si queréis probarlo, yo os invito a que lo probéis porque es bastante peculiar. Tiene un tiempo de que eso suceda y cuando este movimiento sacádico rotatorio o nistagmus por rotatorio se perpetúa mucho en el tiempo después de imprimir una estimulación vestibular, es que está alterado, por lo cual hay que hacer una buena modulación sensorial. Pero cabe destacar que para trabajar también la estimulación visual hay que trabajar también el sistema vestibular, porque en muchas ocasiones es que estará alterado.
Bueno, supongo que también os pasará un ejemplo de esto de la relación entre el sistema vestibular y el sistema visual, es que mucha gente va en el coche y no puede ir sentado en la parte trasera, tiene que ir delante, es decir, tiene que ir viendo la carretera, que su sistema visual le dé retroalimente al sistema vestibular y viceversa. El sistema vestibular está retroalimentado con la información visual que recibe. Eso es lo que nos pasa cuando estamos leyendo, es decir, nuestra visión está enfocada en un punto fijo con movimientos sacádicos muy cortos, pero nuestro sistema vestibular está recibiendo otra información. Entonces esa información muchas veces no casa. Esto también puede parecer alterado cuando utilizamos la realidad virtual. Hay mucha gente que cuando se pone las gafas de realidad virtual se marea, precisamente por lo mismo. Es decir, la información visual que recibo es que yo me estoy moviendo, pero la información corporal que tengo es que no me estoy moviendo, por lo cual existe un conflicto entre la información que recibo y aparecen las sensaciones de mareo o de confusión. O que después te quitas las gafas de realidad virtual y parece que estás en un barco. Pues es precisamente por esto, porque están muy, muy, muy relacionados y trabajan de forma conjunta. ¿Qué vamos a valorar? Pues las reacciones visuales, el tipo de respuesta, como siempre, si la pupila se encoge o no se encoge cuando se le imprime luz, si hay fijación, dónde aparece la mayor fijación. Es verdad que muchísimas veces no nos damos cuenta y nos empeñamos en poner todo el trabajo en línea media. Y vemos que el niño de repente siempre se lo lleva a un lado o mira volteando un poco la cara o de reojo. Bueno, pues puede ser porque el campo visual es de esa manera y ese campo visual le ayuda a fijar la visión y así la atención. El seguimiento visual tanto de personas como de objetos o como de un punto luminoso. ¿Cómo vamos a hacer esta valoración? Vamos a hacer a máxima luz, es decir, con la luz ambiental pero a máxima potencia, a ser posible luz solar, con luz tenue y en la oscuridad. ¿Vale? Se valoran todos los tres ambientes. Y como en el resto de valoraciones, existe una hoja de recogida de este tipo de información. No os preocupéis porque igual está todo en los archivos adjuntos. A nivel auditivo, esto parece muchísimo más fácil y es más fácil porque casi todos los niños que tenemos entre las aulas en algún momento han pasado por una audiometría o unos potenciales evocados, por lo cual hay muchas veces que lo que es la percepción del sonido ya está valorado. No así las producciones orales o de otro tipo de ruidos, pero bueno, o cómo es la reacción o cómo es la percepción real de esos estímulos. Ya no solamente que lo que es el órgano receptor funciona, sino la interpretación. Pues vamos a hablar y a valorar de reacciones auditivas y cómo es la localización auditiva. Es decir, si la persona orienta la oreja para saber dónde localizar un sonido o realmente mira para localizar un sonido. Vamos a valorar la intensidad y el tipo de estímulo, si es la voz humana, graves o agudos o el sonido de un objeto. Todo esto igual vamos a poder darle las hojas de registro y registrarlo para tenerlo en cuenta. Aunque las siguientes percepciones, como es la olfativa y la gustativa, en la mayoría de las ocasiones no se separan, es verdad que aquí queríamos hacer un poco hincapié en las sensaciones olfativas y que muchas veces en educación y más en alumnos con pluridiscapacidad no le damos la suficientemente importancia a la que tiene. Bueno, pues el órgano olfatorio es el único que pasa la percepción directamente desde el órgano al cerebro. No hay ningún centro de relevo, por lo cual tiene una información súper potente, que muchas de las ocasiones no utilizamos. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos utilizar los olores para identificar personas, sitios y que sean una anticipación, ¿vale? O como
pues, las secuencias anticipatorias, pues utilizamos esas secuencias anticipatorias, pero le añadimos un olor, porque como os digo, es un estímulo muy, 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 muy potente que va directamente al cerebro y se procesa directamente. Entonces, bueno, es verdad que están muy relacionadas, por lo cual vamos a evaluarlos de forma conjunta. Pues como veis en la diapositiva, a nivel gustativo, pues realmente se valorará lo salado, lo dulce, lo amargo, lo agrio y el umami. A nivel olfatorio, pues lo floral, las especies, el queso y todos olores, más desagradables. Como en todas, existe una plantilla para recoger información. Y con todo esto vamos a poder resumir y vamos a ver cuál es el perfil sensorial de ese alumno. Y vamos a ver qué tipo de estímulos le tenemos que proporcionar para que haya un aprendizaje significativo y qué estímulos vamos a tener que trabajar de forma explícita dentro del aula o dentro de la programación, porque va a ser necesario para que haya una buena percepción y modulación de cada uno de los estímulos. Y con esto acabaríamos la parte de evaluación más sensoriomotora. Esta evaluación es una evaluación muy simple que podemos hacer nosotros mismos. Existen algunas otras herramientas, pero no están disponibles en español ni siquiera en España. Entonces, bueno, hemos preferido hablaros de cosas prácticas que se pueden llevar a cabo en el aula y donde se pueden hacer sesiones de estimulación sensorial o multisensorial, que son diferentes, te hablaremos de que son diferentes, pero que se pueden llevar a cabo dentro del aula. O en sesiones como psicomotricidad o educación física en alumnos más afectados. Bueno, y por último vamos a hablar, como ya os hemos dicho anteriormente, del inventario de destrezas adaptativas. Existen algunas herramientas de valoración de niños gravemente afectados. Son antiquísimas. Algunas son el SEP, que se empezaron a hacer aquí en un colegio de Madrid, en el colegio Guadarrama, que está en Coslada, pero realmente son excesivamente largas y no proporcionaban la información. Y había un momento en el que existía un corte, es decir, no es un continuo, no se evalúa desde que son pequeños y esto continúa a lo largo de la vida. Entonces, son herramientas, como esta que os digo que el SEP, que en la mayoría de las ocasiones es muy farragosa de pasar y realmente es poco útil y tiene un momento en el que ya no da más información. Por lo cual, aunque existen, no hemos querido presentároslas, simplemente os las nombramos para que sepáis que existen, que a nivel de Comunidad de Madrid y a nivel estatal no existen herramientas validadas de este tipo, pero sí existe esta otra herramienta, que como os digo es súper práctica y que va desde prácticamente el nacimiento o pequeños meses hasta la edad adulta y habla de a nivel sensorial y a nivel adaptativo, conducta, comunicación, inserción en la vida laboral. Bueno, en realidad abarca todo lo que podría ser la etapa escolar y extraescolar, por lo cual creo que nos da muchísima información y nos puede ayudar para una transición a la vida adulta, incluso para un centro especial de empleo. Yo desde que la conozco la utilizo casi siempre, en la mayoría de las ocasiones la pasan los profesionales y en algunas ocasiones le hemos pedido a los padres que la rellenen. Os lo explicaremos poco a poco, no la hemos metido en la parte del módulo de evaluación familiar, pero bueno, que sepáis que se podría hacer, que no habría ningún problema. Y es verdad que además las propias herramientas, el inventario de destrezas adaptativas, nos da herramientas para la valoración y la intervención, por lo cual es perfecto. Y todos hablamos el mismo idioma. Vamos a hablar de 3 herramientas básicas. Una es el ICAP, otra es el CALS, el inventario de destrezas adaptativas, y otro es el ALS, el currículum de destrezas adaptativas. En esta parte que es más de evaluación,
nos vamos a fijar fundamentalmente y vamos a incidir sobre el ICAP y el CALS. En la parte más de intervención, pues nos fijaremos más en el ALS o haremos más hincapié en el ALS. El ICAP se puede aplicar a todas y cada una de las edades, es muy sencillo de administrar y es bastante rápida, son unos 20 minutos, un viaje en metro perfectamente o un momento de mientras me tomo el café lo voy rellenando. Puede administrarlo cualquier profesional que trabaje o haya trabajado con el alumno. Y lo que realmente nos muestra, ¿no? Lo que nos da, el perfil que nos da es un índice llamado nivel de servicio. Es decir, nos habla del nivel de atención, supervisión y enseñanza que va a requerir ese alumno tanto a corto como a largo plazo. Lo que evalúa es el 70% de las conductas adaptativas y el 30% son problemas de conducta que puedan aparecer. Es bastante eficaz, tiene una parte de registro del diagnóstico de la persona y otros datos personales, aparece un test de conductas adaptativas y luego ya va por cada una de las destrezas. Destreza social y comunicativa, como es la destreza de la vida de la comunidad, y destrezas motoras. Los problemas de conducta se hablan de 8 grandes áreas y se extraen 4 índices de problemas de conducta a nivel interno, o sea, lo que hablaríamos, lo que hemos estado hablando hasta ahora de interior recepción, a nivel externo, de estimulación, también los problemas asociales y problemas generales. Y se registra el grado y la frecuencia en la que ésta aparece, por lo cual es una herramienta súper potente para cuando aparecen problemas de conducta y tener muy claro con el grado y la frecuencia que aparece, es decir, un dato cuantitativo de todos aquellos problemas de conducta. ¿Cuántas veces hemos hecho registros de conducta? Bueno, pues esta herramienta nos lo permite. Lo ideal es que luego la información la procese el departamento de orientación, pero puede ser administrada por cualquier profesional que conozca al niño. Esta primera herramienta, el ICAP, lo que nos da es simplemente el nivel de servicio que necesita el niño, pero realmente solamente nos da un esbozo de lo que serían las necesidades del niño y que habría que trabajar. Es decir, sería como un precursor o la primera test que tengo que administrar antes de poder pasar el inventario de destrezas adaptativas CALS. Este inventario evalúa 814 destrezas y tiene la máxima finalidad es que la persona sea total y absolutamente autónoma, desde la alimentación hasta el desempeñar un trabajo de forma autónoma. Lo puede administrar cualquier persona, pero solamente requiere un requisito, y es que esa persona o ese profesional haya estado en contacto con esa persona mínimo durante 3 meses. Si no, no lo puede administrar. Es verdad que existe la posibilidad de ir administrando ítem a ítem, pero claro, son 814 destrezas adaptativas y no es esa la idea. La idea es yo conozco a su usuario y puedo probar algo, pero no paso las 814 que no son 814. Tranquilos, que no es, bueno, se ve claramente cuando hay que parar y lo vamos viendo. Esta estructura está estructurada en 4 grandes áreas: la vida personal, autonomía de la vida personal, traducción, destrezas de la vida en el hogar, destrezas de la vida en la comunidad y destrezas laborales, por lo cual es súper amplio. Vamos a ver un ejemplo de destrezas de la vida personal. Lo primero que tenemos, que eso también lo tenéis en los archivos adjuntos, es pues un poco los epígrafes, ¿no? Hablamos de destreza de la vida personal, socialización, la interacción con los demás. ¿Cómo es esa interacción? Comida. ¿Cómo es la comida? Va desde la alimentación del pecho de la madre o de un biberón hasta el uso de cubiertos y
pues cómo te desenvuelves en una mesa. Higiene y presencia, cómo es el cuidado de la higiene, el uso del retrete, el vestido, el cuidado de la salud y la sexualidad, por lo cual es bastante amplio. En las destrezas de la vida en el hogar, pues exactamente igual, es muy amplio y habla desde el cuidado de la ropa hasta ocio o seguridad en el hogar. Es decir, hasta indicar, ¿sabes dónde están las salidas de humo? O sea, que incluso yo creo que algunos de nosotros nos lo pasan y seguro que tenemos alguna destreza adaptativa que tenemos que seguir trabajando. Entonces, bueno, como esto lo vamos a ver en las sesiones presenciales, no os preocupéis, lo veis, lo revisáis y si podéis se lo pasáis a algún alumno. Es muy fácil de administrar porque el propio epígrafe te da una indicación de lo que tienes que pasar o haber observado, ¿vale? La idea es contestar y si no, probarlo. Pero la idea es, yo conozco a mi alumno durante 3 meses y yo sé perfectamente o más o menos sé cómo va encaminado. Y si no, me da una idea que si no lo he visto, tengo que poner el foco en verlo y en probarlo. Y lo que os digo, me da un índice del que tengo que luego seguir trabajando. El ALS, que veremos de una forma más detallada en lo que es la intervención, nos habla de estrategias de enseñanza, de actividades, de procedimientos y de instrumentos de valoración. ¿Vale? De cómo yo tengo unos indicadores que puedo hacer, más o menos como las rúbricas, aunque de eso también hablaremos en intervención. Vale, el proceso para administrar estas herramientas, ¿cuál sería? Hay 6 fases. La primera fase es ya una primera valoración con el ICAP, donde me da unos puntos fuertes y unos puntos débiles y donde tengo un nivel de funcionalidad. Luego tengo una fase 2, que es una valoración muchísimo más detallada, que es la complementaria con el CALS, donde realmente me fijo cuál es el nivel competencial del alumno y qué es lo que tengo que trabajar. O sea, si tengo un nivel competencial 13.2, que lo veréis tranquilamente, o si ya lo habéis visto, veis lo que os estoy diciendo, lo que tengo que trabajar es el 13.4. O sea, es así de simple y así de maravilloso. Selecciono los objetivos y las estrategias de enseñanza del CALS y luego voy evaluando con el CALS. Así de fácil. Y hago un plan de intervención y de reevaluación. Si veo que no he tenido éxito, pues bueno, vuelvo a reevaluar y en el ALS pues voy viendo en el currículum, voy viendo qué otras estrategias puedo poner en marcha. Es así de fácil. En realidad, bueno, a mí es una herramienta que me gusta mucho, que clarifica muchísimo y que hace que todo un entorno escolar pueda hablar de los mismos objetivos. Es verdad que no hace tanto hincapié a lo mejor en la parte más curricular de lectoescritura, aunque también habla, y no es tan pormenorizada en esos contenidos más curriculares que marca el currículum oficial, pero bueno, para estos niños que están en una etapa de infantil y que ya tienen cierta edad o que tienen otras necesidades aparte de solamente el curricular, bueno, pues nos ayuda a realizar una programación de una forma muy fácil y muy estandarizada. Y con esto, estas son las herramientas que a nivel del alumno podemos utilizar. Ya conocéis otro tipo de test cognitivos, test motores, bueno, pero eso no es ahora mismo tema porque realmente estamos hablando de alumnos con pluridiscapacidad que se salen de esos test o a lo mejor nos dan perfiles muy pequeños. Si hablamos de tiene 8 meses de edad, pero a lo mejor tiene 15 años de edad cronológica y con 6 meses de edad mental. Entonces, bueno, hemos querido mirar otras evaluaciones para favorecer la intervención y poner el foco en otros puntos. Así que con esto acabamos ya todo el módulo de evaluación. Muchas gracias.